¿Qué tal? Acá estamos en un videito anexo que hemos agregado por un tema que está medio complicando a la gente y que vamos a aclarar un poquitito acá, que es el ejercicio MFC Cito, que es una ventanita que por supuesto está hecha con MFC, en vez de como las habíamos hecho antes, utilizando directamente las API de Visual C++, las API de Windows, con Visual C++ directo, sin utilizar este, esta ayuda, ¿no es cierto? Acá vemos la definición de MFC, que es un conjunto de clases interconectadas por múltiples relaciones de herencia que proveen un acceso más sencillo a la API de Windows. Fueron introducidas por Microsoft en 1992 y bueno, no, ustedes no están viendo nada de todo eso, pero yo ahora les voy a compartir mi pantalla, porque si no, no van a ver nada, ¿no? Entonces vamos a compartir mi pantalla y ahí ven lo que dice Microsoft sobre MFC, ¿no? En la página de Microsoft nos dice, por supuesto, son clases, está todo por encima, pero por debajo sigue funcionando igual que lo que hemos visto antes, como habíamos mostrado. Por ejemplo, el anterior que hemos hecho, el guisito, el ejercicio anterior era utilizando create file, create window, perdón, y como habíamos dicho, antes de llamar a create windows, se llamaba register class A, esta estructura, que es la que registra para crear la ventana, y dentro de ella habíamos visto que estaba la función que llenaba el campo WinPro, que era el PFN WinPro, que es la que manejaba los eventos y llegábamos fácil ahí digamos, a los mensajes, y ahí llegábamos fácil a la comparación con los números de los mensajes, ¿no? Eso era muy sencillo. El problema acá es que, a pesar de que esto mismo está, ¿no es cierto? No está tan claro, o sea, porque si yo, por ejemplo, creo una aplicación de MFC, acá que tengo una aplicación básica, digamos que cuando yo abro Visual Studio le digo crearme una aplicación de MFC vacía y me crea esto basada en un diálogo, y me crea esto, y bueno, acá puedo arrastrar botones, qué sé yo, cajas de checkbox, no sé, cualquier cosa, y ponerle después, como si fuera Visual Studio, ¿no? Sencillo, le puedo poner los handlers y bueno, setear todas las propiedades y hacer un montón de cosas que obviamente si lo tuviera que hacer a mano sin utilizar esta interfase sería mucho más difícil, ¿no es cierto? Por supuesto, el código es más complejo. Si yo voy a ver el código, vamos a ver que siempre se crea una clase, acá está el constructor, ¿no es cierto? Y después esa heredad de CWND, que es otra clase principal de MFC. Y bueno, y ahí están los eventos, MPaint, qué sé yo. Si yo este es uno vacío, ¿no es cierto? Que ahora lo voy a cerrar. Pero, por ejemplo, si yo voy a mirar el MFCcito, ese que hicimos, que ahora lo tengo que abrir porque se me cerró ahí, y lo voy a abrir. Vamos a ver que, a ver, MFC Application 1, ese es el ejercicio. Por supuesto, no tenemos el código fuente cuando hacemos el ejercicio, pero estamos conociendo, ¿no es cierto?, un poco lo que hace. Vamos a ver en el código también lo mismo, ¿no es cierto? Que, bueno, acá está MFC Dialog CPP, y vamos a ver un montón de clases y un montón de cosas. Vamos a ver acá, que acaba de crear la clase, esa CMFC Application del eje 1 del eje, que es una clase que me pide el nombre, yo le pongo el nombre y él la crea, ¿no? Y bueno, está la inicialización y ahí hay varias cosas. Y acá vemos este Begin Message Map donde están los eventos. PMPaint, onBnClicked, o sea, cuando clicamos un botón. Y acá vemos que está seteada la función que cuando se clique un botón, ese botón 1 se llame a esta onBnClickedButton1, ¿no es cierto? Esta función. Que si la voy a buscar por abajo, van a ver por ahí abajo que está, OnSys, estos son todos funciones, métodos serían de la clase que se están programados para que cuando uno trigger, digamos, ejecute algún mensaje, la comparación con el número de mensajes no está hecha acá en el exe, está hecha por otro lado, que ya vamos a ver, y después termina viniendo acá al exe. O sea que todo por debajo se maneja con otras librerías que son las que manejan los números de los mensajes y todo, y terminan acá en las funciones
onPine, ven, acá está 11TLColor, y por ahí está onClickedButton, que es la función que compara chico bueno, chico malo y todas esas cosas. ¿No es cierto? Está onClickedButton. Si yo tengo los símbolos, si yo tuviera los símbolos, lo cual no siempre ocurre, buscaría la función onClickedButton, como tengo los símbolos acá en los nombres de las funciones, digo, bueno, qué sé yo, tendrá que ver algo con button. Entonces pongo button, si es algo relacionado con el botón, y veo acá el nombre de la función onClickedButton, que solamente me aparece si realmente yo tengo los símbolos, pero si no, no me va a aparecer el nombre y va a ser medio lío. Después veremos cómo hacemos. Entonces, yo voy ahí, bueno, y después ya es fácil solucionarlo, ¿no? Va, fácil más o menos, pero vemos acá que están las funciones que en este caso yo perdón, las funciones de MFC, que yo por si acaso, cuando hice de Mangler Names, para que no me haga mucho lío, se tapié los short names, le puse todo tilde para que no me haga algo muy largo, y me queda un poquito más corto, bueno, entonces ahí tengo. Y entonces veo que acá está la solución del ejercicio. Vemos acá que esto es HGOD, este 44, F4, 047 es HGOD, está puesto con ceros intermedios, o sea, en realidad está movido como si fuera un deword a RAX y lo va a mover ahí, y lo va a armar como si fuera un string de formato ancho, con los ceros intermedios, ¿no es cierto? Ve que está 48, perdón, este es 4700, 4F00, 4400. O sea que este número va a armar la string HGOD. Este otro, vemos acá, bad, perdón, HGOD no, este sería God, ¿no es cierto? Y esta sería bad. Y por acá vemos otro que es 989, otro que está acá abajo. Ese va acá. Entonces vamos a renombrar, esto lo vamos a solucionar, o sea, esta solución nunca se va a dar de que tengamos los símbolos, pero bueno, esta sería string 989. Vamos a ponerle los nombres. Esta va a ser God. Esta le vamos a poner string God. String God. O sea, en realidad no es una string, es un word, pero bueno, de ahí va a armar una string. Yo le pongo así para que se sepa, ¿no? Y acá, esta va a ser, perdón, esta es, esta era bad. Esta es 9H, esta es 9H9, esta es 44, esta es bad, perdón, esta es bad, y la de arriba God, ¿no? Esta es bad, y la de arriba, esta 44, esta es God. O sea que acá le pongo string God. Recuerden que no son string, ¿no? Por ahora no lo son. Están armadas como de words ahí en la memoria. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que agarra la string 9H9, esta 989, y lo pasa un puntero para armar acá con format, va a armar una string. Si vemos format, acá tenemos por acá, espera que corremos un poco esto, por acá, está format, es string T format, vemos que arma una string como si fuera sprintf, acá dice, ¿no? Como si fuera sprintf. De la misma forma, vemos que hace como si fuera sprintf y hace un formato de una string con dos strings, en este caso, o una o dos strings. En este caso ve, por ejemplo, porcentaje S, porcentaje D, y arma un string final armando, digamos, todo con los argumentos que tiene, ¿no es cierto? Porcentaje S. En el caso nuestro, sería con el 989, formaría este es como es la clase, la instancia de la clase, y esta es la string. Entonces formaría una string 9H9, o sea, que esto lo que hace es armarme una string con lo que tengo en la memoria, que es el 9, el 39, el 0, me armo una string. Y, por supuesto, quedaría armado ahí en este bar 30, sería la salida, ¿no es cierto? Que vemos que acá después va a ir a compare, o sea que este sería la C string 9H9 que armó con el C string T, ¿no? Perdón, C string T 9H9 que armó con esto. O sea, este sería la clase que arma ahí, ¿no es cierto? Sería el
el this, ¿no es cierto? Que ahí es donde arma la clase, digamos, la instancia de esta es string 989. Y que vemos que después acá la pasa a compare. Y compara con este otro var 38. Este var 38 es el que viene de que es Windows Text, ¿no? O sea que ahí va a lo que nosotros ingresamos. O sea, va a comparar lo que nosotros ingresamos con 989. Con eso, aparentemente, tendríamos la solución. Veamos si ejecutamos el ejercicio, donde lo tenemos. MFcito, por acá. Vamos a ver si pasa, si tipeo 989, check, God. ¿Ven? ¿Y eso por qué sale God? Porque veamos acá que cuando él carga la string God en RDX al comparar, hace la comparación, y si es 0, él tiene que cargar la string God. Si no es igual, si no son iguales las strings, o sea, si son iguales, saltea y lo va a imprimir acá con set window text, ¿no es cierto? Va a imprimirlo usando RDX como argumento de este RDX que pasa acá, o sea, si son iguales queda el God, y si no, usaría el bad. Y este RDX se pasa acá a format, ¿no es cierto? Claro, lo formatea como un string, acá, este RDX, y RCX sería este var 38, que es ahí donde va a guardar el string God, sería el C string God, ¿no es cierto? Acá está, este sería el C string God, o bad en ese caso, sería, bueno, en este caso sería God, pero si pasa por acá, lo que haría sería con format utilizar bad. Acá usa God porque son iguales, ¿no? Si no, utiliza bad. Bueno, y ese string God o bad lo manda a set window text y lo muestra en el texto, en la caja de texto, ¿no es cierto? Que es lo que vemos. O sea, con eso ya lo solucionamos, pero el tema es qué pasa cuando no tenemos símbolos, ¿no es cierto? Y se complica un poco, obviamente. Vamos a tener que ejecutar. O sea, primero lo vamos a hacer en la forma que habíamos visto con sendMessage y después vamos a ver algunas otras cosas que se pueden hacer estáticamente. Si yo lo corro, lo voy a correr. Vamos a poner, a ver, Process Option. Vamos a cambiar el debugger. Vamos a poner Process Option, a ver si nos sale. No, Process Option está bien. Debugger Option, vamos a poner que pare en el entry point, ahí, y le vamos a dar que arranque. Y ahí paró, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver, View, Open Subview, Imports, vamos a ver si tenemos suerte, si no tendremos Send Message W, acá tenemos, vemos que usa Send Message W, y Send Message W es de User 32. Entonces vamos a cargar, vamos a correr esto un poquito porque me está molestando, vamos a cargar el módulo S, OpenSUBView, debugger, Windows, módulo list, era User 32, vamos a buscarlo acá, Control F, User 32, y vamos a, vemos que acá están las funciones, ¿no? Vamos a poner send message W, que sería esta, ¿no? Send message W, y nos llevaría ahí a send message W, que sería esa. Vamos a ver. Recordemos que en send message W, el segundo argumento era, esto lo vimos en los ejercicios anteriores, el segundo argumento de send message W era el, ¿cómo se llama? El mensaje, el número del mensaje. Entonces, vamos a poner un breakpoint ahí. Acá. Vamos a editarlo y vamos a ponerle, vamos a ponerlo ahí. Vemos que si es, en este caso le vamos a poner, podemos poner 111 o 201, en este caso de 201 es button down, pero podríamos ponerle 111 a ver qué pasa. Podemos probar, a ver si para. Igual nos va a imprimir todos los mensajes, así que de cualquier manera veremos. Si no para, veremos después qué mensajes son los que loguea. Y ponemos OK. Y por ahora vamos a hacer que no pare. Por ahora vamos a hacer que sea return false. Para que loguee un poco. False. Entonces vamos a arrancarlo.
y vamos a ver que arranque. Ahí vemos que arranca. Y vamos a ir al, bueno, este estaba de antes. Vamos a ir acá. Y entonces vamos a ver qué pasa cuando aprieto check. Está en 36A, 36A, ahí está check. Vemos que está el 111, por ahí apareció el 111. Vemos que apareció el 111. Bueno, entonces podemos agarrar ahora que ya arrancó, porque si no nos va a parar un montón de veces antes. Vamos a editar y vamos a ponerle true, ¿no? Que pare cuando sea verdadero, true. Y bueno, con eso, ahora yo voy a abrir acá y cuando apriete check, me va a parar el send message con el mensaje 111, que no sé si es el que yo realmente necesito, pero bueno, por lo menos tengo algo, ¿no es cierto? Y bueno, ahora que paré acá, lo vamos a deshabilitar. Lo vamos a deshabilitar. Vamos a ir a la sección donde están los segmentos. Vamos a ir a la lista de segmentos. Y vamos a ver dónde está el segmento correspondiente al ejecutable. Por ahí tiene que estar. Ahí está, MFCcito. ¿No es cierto? Acá está. MFCcito de exe, acá está. Este es el text. Sería la zona de texto que empieza ahí. Y entonces le vamos a poner un breakpoint, un access para que cuando pare a ver dónde para, cuando después de hacer el... O sea, porque esto va a pasar por un montón va a pasar por las librerías, por MFC 140, por un montón de librerías, y al final va a terminar yendo a un código que va a ejecutar. Entonces vamos a poner, a ver, volvamos a donde están los segmentos. Tengo muchas cosas abiertas acá. Modules breakpoint segment, acá está. Entonces vemos que empieza acá en 1000 y termina en 4000, o sea que serían 3000 de largo, ¿no? 0x3000, porque si el resto, el final menos el principio, son 4000 menos 1000, 3000. Entonces voy ahí, aprieto F2, edito, y pongo hardware, y pongo execute, y pongo 3000. Vamos a ver si le gusta. Ahí lo marcó. Y entonces ahora doy run. Y paró, ¿dónde paró? A ver, EIP paró ahí, en un jump, que hasta ahora no me dice nada. Sigamos. Vemos que ahora paró otro jump, porque utiliza estos jumps, ¿no es cierto?, para saltar a cosas de las DLL. Acá paró también en otro jump. Sigue parando. Vemos que para un montón de veces ahí. Al final tiene que llegar en algún momento. Parece que no acertamos con el 111. Ah, había llegado, no nos dimos cuenta. Estaba ahí. Vemos que llegó, ¿no? Había llegado y no me di cuenta. Había llegado ahí, ahora está en la función. Me di cuenta porque en RX estaba el 3800, 3800. Había llegado al final, después le saco el breakpoint. Llegó ahí, ¿no es cierto? Esto lo borro, el breakpoint. Hay que fijarse, ¿no? Que IP donde está parado, porque yo ahí con el rojo me confundí. Pero bueno, al final, después de todo, llegó a la función Cricket Button, ¿no? Así que aunque yo no conozca que el nombre de esta función y sea un número acá porque sea un símbolo, al final termine llegando, ¿no? A la zona que es la zona importante, ¿no es cierto? Que es donde está cuando hace clic el botón. Eso sería la forma de llegar. Bueno, me pasé un poquito del inicio porque seguía apretando, pero bueno, se ve que paró acá y le seguí dando y no me fijé el IP. Pero bueno, fijándose bien, va a parar en la función. Esa es la forma, digamos, clásica de cuando tenemos algo que no sabemos bien cómo manejar, digamos, que es algo medio de alto nivel, como esto, que tiene un montón de clases y todo. Bueno, siempre abajo tenemos que pensar que va a funcionar por debajo igual, 111 o con otro mensaje, ¿no? 201, el button down,
o algo de eso va a pasar. O sea, siempre eso lo manejará una librería. Lo que pasa es que no lo maneja el ejecutable así, ¿no? Lo maneja una librería, en este caso MFC 140 y otras librerías. Pero al final, si yo voy a hacer message y pongo el breakpoint ahí en el mensaje que yo quiero y después pongo un breakpoint on execution, en algún momento va a parar cuando vaya a ejecutar el código, y acá está haciendo lo que habíamos visto, ¿no? Que agarraba y armaba los de Word estos, bad, good, y bueno, acá crea las string, bueno, en este caso ahí va a estar, eso las string no se ve así directamente, bueno, está acá abajo el string, ¿no? Crea las string y entonces ahora va a recibir el texto que está ahí en Get Windows Text, que lo recibe ahí en este caso acá. A ver, perdón, estamos ahí, va a comparar, ¿no? Viene compare. String 989 ya lo armó el 989 y después Get Windows Text, en este caso, bueno, primero lo usa para ingresar acá esta variable y después la vuelve a usar para escribir God y bad, ¿no es cierto? Como habíamos dicho. Acá compara, en este caso RDX, que es el tipea acá. Vemos que acá dice tipea acá, que es lo que estaba en la caja, ¿no es cierto? Y entonces compara tipea acá con el 989, como no son iguales es FFFF, y entonces esta la vuelve a reusar, esta string God, y ahí vemos que ahí está. No, acá, claro, porque este es string God y ese es string God. O sea, este es string God, en realidad, o sea, primero la usa para, o sea, la que reusa es string God. Acá está la string God, ¿no es cierto? Y entonces vemos que ahí vuelve a ver, espera que me perdí acá. Teníamos, ahora me perdí. Teníamos la string God, la string bad y la string 989. Acá creaba la string 989 cuando llama forma. Y después tenemos esta no es string God, esta es la string del texto que ingresamos. Acá ingresa el texto, o sea, sería ingresado, ¿no? String de ingresado, ingresado, vamos a poner ingresado. Ahí está. Eso es lo ingresado, ¿no? Y ahí está lo ingresado. Y vemos que el valor ingresado lo compara con las string 989, ¿no? Ahí está, compara este ingresado con, y bueno, entonces después esa variable ingresado, acá tiene la string God y hace format, hace de vuelta format, o sea, la variable ingresado, nada. Quedó ahí. O sea, quedó ahí, RCX lo vuelve a utilizar como lo reutiliza. A ver, esperen un poquitito. Claro, sí, se me destruyó un poco porque reusa la variable. Entonces teníamos string God, string bad, string 999. Acá crea la string utilizando format. O sea, utiliza esta string como source y acá guarda las string de salida, ¿no es cierto? En RCX. Y después agarra esta get window text, o sea, guarda ahí el sestring de ingresado porque esta devuelve un sestring. O sea que crea un sestring con el texto que ingreso por teclado. Y entonces compara el string de ingresado con el string de 989, los compara, y si es 0, ¿no? Va a pasar a RDX la string God, y si no, la string bad, y RCX, ese string ingresado lo vuelve a utilizar acá, ¿no es cierto? Vemos que lo vuelve a utilizar para llamar a format. O sea, acá vuelve a formatear y vuelve a armar. Después de que esto lo utilizó como string ingresado, lo vamos a poner acá. Ahora pasa a ser string de God o de bad, ¿no? De God o bad. Esa es la que está armando. O sea, acá antes lo utilizó para hacer ingresado, pero ahora esta variable quedó sin utilizar y al llamar a forma en RCX pone donde va a guardar el resultado y con la string God guarda ahí God o bad según utilice estas dos. Y entonces ahí sí,
agarra esta string y llama setWindowText. Recordemos que setWindowTextW y getWindowTextW no son la API directo, son métodos de setWindow, o sea que adentro están trabajando con strings. Por eso es que me confundí un minuto, ¿no? Pero todos somos humanos y nos confundimos. Y entonces al final sí muestra go bad, good o bad, según si son iguales la que compara o no. Bueno, eso sería lo que habíamos visto. Ahora, eso ya está solucionado por los dos métodos, con los símbolos y sin los símbolos. Pero ahora, ¿qué pasa si yo quiero mirar un poquitito como si encuentro las cosas estáticamente o un poco ayudándome? Me voy a tener que ayudar un poco con debuguear, porque no voy a poder encontrar todo estáticamente, no es tan fácil. Pero veamos. O sea, busquemos en o sea, primero voy a abrir y voy a la DLL que trabaja, o sea, que es la que maneja casi todo, no todo de lo que es MFC, es esta MFC 140U DLL. La abro acá, a ver qué, porque supuestamente las cosas las maneja esta DLL, con otras específicamente, pero esta es la principal. Entonces, ¿qué pasa si yo busco acá, por ejemplo, entre las funciones importadas, create file? Veamos si en algún momento la llama acá. A ver, espera, ¿qué puse? Control F, create file. Vemos que tiene como importada create file W, o sea que la puede utilizar la DLL en algún momento para crearla. O sea, como en el original, en el exe original, si vamos al mfcito, si yo busco las funciones importadas y busco create file, vemos que no está. Perdón, create window, ¿qué dije? Create file, ya estoy. Create window. Bueno, acá hay un pre-create window, ¿no? Podría ser. A ver, jump pre-create window. Vemos que acá podría ser, bueno, cuando deletea, llama acá, no, vemos que no, en el about, edit static button, pero no, acá. Bueno, esto es cuando crea una clase, cuando esa es la vtable de C, en la vtable, bueno, podría ser, ¿no? Acá cuando instancia la clase CMF Application DLG, al final termina llamando a esa función que acabamos de ver. En algún momento puede terminar llamando a la que está en la vtable. Puede ser. Pero vayamos al revés, vayamos mirando qué hace la MC, donde está realmente el tema, que es en la MFC 140 UDLL. Busquemos create file W. Veamos de dónde llamada. Vemos que acá hay varias, ¿no? Vemos que save menu bar, load, create file W, transaction. Vemos distintos lugares donde he llamado, ¿no? Transaction manager, create file W, open, save, varias cosas. Esa es una función, ¿no es cierto? Veamos, a ver, ¿dónde estábamos? Un minutito. Bueno, me confundí otra vez, estoy muy temprano. Bueno, create window, obviamente. Busco en MFC 140, busco entre las funciones importadas, busco create window y me voy a fijar dónde es utilizada, ¿no es cierto? Y vemos que acá hay un lugar, porque es el mismo, ¿no? Isolation, aware, porque te lo muestra dos veces, porque son dos distintos tipos de acceso, lo lee así como R y P, ¿no? Pero vemos que es el mismo lugar, esta función más F. Ahí llama create window, vemos ahí, create window de X. O sea que en esta función vemos create window X. Y antes de eso, recordamos que, o sea, podríamos poner un break por acá, ¿no es cierto? También tranquilamente, pero si voy para atrás, vemos que esto viene de isolation aware create window. Bueno, ¿y esto cuándo lo llama? Vemos acá. CWDND create X, lo cual es, recordemos que heredaba de CWRD, la clase nuestra. Por lo tanto, podría venir de acá. Entonces, vemos acá y vemos aquí que esto es una función exportada, esta createX, pero igual tiene un montón de llamadas dentro de la misma DLL, también la llama, ¿no? Vemos acá.
montón de lugares, ¿no es cierto? Para ir para atrás es muy difícil. Pero sabemos que por acá va a venir en algún momento. O sea, sabemos que si me fijo, o sea, si lo busco, a ver, estas son constantes. Por acá no, debe estar por arriba. A ver. A ver esta. Createx. Acá vemos una posibilidad, no sabemos si es, pero también tenemos otra posibilidad que es más importante, que es buscar, o sea, sabemos que va a pasar por ahí, vemos ahí el create window, podríamos poner un breakpoint, pero la otra sería buscar register, ¿no? Register class. Busquemos register class, sabemos que también la va a llamar. Register class W, acá está, ¿no? Y acá vamos a buscarla y vemos que isolation aware register class W. O sea que la otra isolation no sé qué create file y este isolation aware register class W. Y vemos acá la clase, ¿no? La clase. Recordemos que la clase, si recordemos el guisito, por ejemplo, acá lo tenemos, en la clase esa que registraba, register class, en esa estructura hay un argumento que es el WinProc, que es donde maneja los mensajes. Y hacemos doble clic ahí y vamos. O sea que si nosotros encontramos la clase que va a manejar con register class, podemos ver dónde está el WinProc. Y en este caso vemos que la clase es esta RBX, que lo pasa ahí, y viene de RCX. O sea que esta también está llamada de otro lado, de acá, en este caso. Y vemos que esta es una función exportada y ahí para. Ahora, por supuesto, acá también hay un montón, como es una función exportada, la puedes llamar de un montón de lugares. Pero pongámosle, ejecutémoslo y pongámosle un breakpoint ahí, a ver qué pasa. Vamos a ejecutarlo y ponerle un breakpoint ahí, a ver cuándo arranca, cuándo para, cuándo registra la clase. Vamos a ver si es cierto. Si lo que realizamos es cierto. Vemos que ahí paró, register class, ¿no? Entonces, sabemos que la estructura esta, que va a ir a register class, este win class, está en RDI, y acá está en RCX, ¿no? Win class. Esa sería la estructura win class. Si nos fijamos, bueno, recordamos que por ahí lo tenemos. A ver si está por acá. Ajá, no, por acá estaba. No, win class, tenemos que buscar. No, vamos a buscarla. Era. Acá está, WinClass. Bueno, WinClass, esta WinClass es el tipo de estructura. En este caso sería W, pero es lo mismo, ¿no? Vemos que tiene dos enteros y el tercer argumento es el puntero a WinProc. Perfecto. Entonces nosotros sabemos que RCX apuntaría, RCX, vemos que pasa RDI y RDI es WinClass, ¿no? Acá está WinClass. Bueno, entonces RCX, vayamos a donde está RCX, y ahí tenemos esta dirección de memoria, y pongámosle, hagamos struct bar, y elijamos tar WinClass WX, esta, ¿no? Y ahí vemos el primer argumento, el segundo argumento, y el tercero sería el puntero ¿cómo es? El que teníamos acá en el guisito, el puntero ¿no? A WinProc, el tercero. Entonces, si le doy doble clic acá, vengo ahí, que no sé qué es, aprieto C y aprieto que me cree la función. Ahí, acá, cree función. Creo una función, vemos que es una comctl de 32, o sea que ya ni siquiera está en la misma, como es en la misma DLL que antes. Y le puedo poner acá, sabemos que la función que maneja el segundo argumento también es el mensaje.
le voy a poner 201, que es ¿cómo es? Button down, WM button down, directamente. A ver qué pasa. Y aparte va a loguear acá, porque tengo para loguear. Y voy a sacar el de send message, porque ese ya no lo quiero. Este sería... Este es el que tengo ahora. Y el otro... Los otros... el otro lo había sacado de send message, ¿no? Sí. O sea que esto lo voy a deshabilitar. Pero viejo. Lo voy a deshabilitar. Y me queda este, que es el de... O sea, este sería la función que maneja los mensajes, ¿no es cierto? Como en el guisito, hacíamos acá, ¿no? Doble clic, y ahí teníamos en el segundo argumento, teníamos los mensajes, ¿no es cierto? Que era 110, qué sé yo. Bueno, lo mismo. Acá es exactamente lo mismo. Por acá, vamos a ver. Bueno, por acá está, ¿no es cierto? Bueno, pero este caso es... los argumentos son este de 32 bits, por eso no es RDX, ¿no? De 32 bits. Pero bueno, en este caso el segundo argumento es RDX o EDX. Entonces lo va acá a mover. Entonces le vamos a dar run. Vemos que arranca y ahí va logueando. Y entonces ahora aprieto el botón, check, y vemos que paró ahí, y con 201. ¿Y qué pasa? Si sigo por ahí abajo, voy a mirar, voy a ver que compara EBX, que es 201 con 31B, si es más bajo viene por acá, compara con F0, compara con 200, si es más alto viene por acá, sigue comparando los mensajes, acá sigue, y acá vemos que le resta 201, y entonces si es 0, viene acá, que sería... Acá sería realmente el mensaje de button down, ¿no es cierto? Porque viene de cuando al restarle E a X, o sea, EBX le mueve a X, le resta 201 y si es 0, es realmente el mensaje button down. Y ahí seguimos, y por supuesto al final de acá, no le digo ya, pero va a ir a la función, del exe, ¿no es cierto? Teníamos en el... Bueno, en este caso yo lo arranqué directamente con el MFC 140 analizado, no tengo analizado el MFCcito, pero al final va a terminar, si voy al segmento, esto va a terminar yendo a la parte, acá yo no lo tengo analizado, el MFCcito, pero por ahí va a estar, ¿no? Si lo tuviera, acá está, ¿no? MFCcito exe, vemos que acá está la sección, entonces podría ir ahí, hacer lo mismo, poner un breakpoint ahí. No, este no. Ponemos un breakpoint ahí y lo editamos y podemos ponerle 3000, como hicimos antes. Y ahora le damos. Vemos que IP está en el MFCcito exe, pero en un jump. Acá todavía no está yendo. Ahí seguimos también. Son todos jump. Al final, después de todo, va a llegar a... Tarda mucho porque da un montón de vueltas, ¿no es cierto? Esto es... Va a saltar en un montón de veces en esos jump y al final va a terminar yendo a... Bueno, al final, si yo le doy, va a ser muchísimo jump y al final va a terminar en la función, ¿no? Ahí está, ¿ven? Que ahí llegó. Ahí está, ¿ven? Que es la parte esa que habíamos visto. Esto lo vamos a borrar. Después de todo esos jump que hizo de más, al final, no lo borré. Ahora todo. Ahí está. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se borra?
Bueno, a ver, RIP. Ahí está, ahí se borró. Bueno, y ahí tenemos la función con los. Acá tenemos el do, del va, del go, del va, toda esa cosa, y la comparación, y al final termina saltando. Esta es la parte, ¿no?, caliente del programa, que al final llegamos. Lo que pasa es que el problema es que da muchas vueltas, porque pasa por un montón de jump, de salto, pero abajo, si vemos, es lo mismo, ¿no es cierto? Termina siendo lo mismo. Lo que le quería mostrar es eso, que en el fondo las DLL llaman a Create Windows, llaman a Register Class A, de la misma forma, pero no están en el exe, ¿no? No están en el exe. Por eso tenemos que movernos a usar el método del, del Send Message, que es bastante genérico porque es del sistema. El sistema siempre manda mensajes, eso se maneja así, cuando son ventanitas de Windows. Y por debajo, por más que sea de alto nivel, siempre va a llamar ahí. Y si interceptamos eso, vamos a llegar al código, sea cual sea el lenguaje, ¿no es cierto? En este caso el lenguaje C++, pero tiene toda esa capa de clases y un montón de cosas que seguramente nos complican un poco la vida. Bueno, espero que esta ayudita les sirva para, para trabajar mejor en este tipo de ejercicios que son un poco más difíciles, ¿no es cierto? Sobre todo cuando no tenés símbolos. Bueno, nos vemos en la juntada del sábado.